criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Entre Leyes y Emociones, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Sintonía 1420 AM presenta Entre Leyes y Emociones con Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Le estaremos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la locución Lili Pais y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. En materia de publicidad, Entre Leyes y Emociones le llega a ustedes gracias al escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. En el programa de hoy quiero hablarles de el delito de difamación y el delito de injuria. Hola a todos, bienvenidos, mis saludos a todos los oyentes desde aquí, desde tu programa Entre Leyes y Emociones. Es un gusto para mí compartir todos los martes a esta misma hora, 12 del mediodía, hora de Venezuela, con todos ustedes. Como les dije, en el día de hoy les voy a hablar del delito de difamación y el delito de injuria. Y lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de difamación y hablamos de injuria, hablamos de dos delitos por separado. Y lo digo y lo voy a repetir en el transcurso de este programa, porque la gente tiende a confundir el delito de difamación y el delito de injuria como si fuera un solo delito. Y por esa razón escuchamos a las personas que dicen muchas veces: te voy a demandar por difamación e injuria. Y eso es un error, porque el delito de difamación es uno y el delito de injuria es otro. Tienen semejanzas, pero tienen diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que tienen? Bueno, en primer lugar, el delito de difamación que lesiona el honor, la dignidad, el honor, la honorabilidad de las personas, es cuando se le atribuye un hecho específico a una persona, se le atribuye un hecho concreto. Por ejemplo, se le dice a fulanito de tal que es un ladrón porque se robó unas partidas cuando él era alcalde y las partidas estaban destinadas a la construcción de un parque. Esas partidas él tomó el dinero y se las robó y por esa razón es un ladrón. Eso se llama difamación. Tú estás difamando y le estás atribuyendo a la víctima un hecho concreto. Pero cuando tú dices de forma genérica, Perico de los Palotes es un ladrón, pero no le atribuyes ningún hecho concreto, entonces estaríamos hablando del delito de injuria, ¿verdad? Igualmente, estos delitos tienen penas diferentes y el lapso de prescripción para cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, el delito de difamación tiene un lapso de prescripción de 1 año y el delito de injuria de 6 meses. ¿Qué significa prescripción? Que si usted no ejerce su acción legal de tipo penal en contra del agresor, en ese periodo de tiempo ya no lo podrá hacer porque el delito queda prescrito. De manera que el delito de difamación, que es cuando se le atribuye un hecho concreto a una persona, tiene un lapso de prescripción de 1 año, porque la pena es mayor que la del delito de injuria, y el delito de injuria tiene un lapso de prescripción de 6 meses. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, de su vida privada, de su intimidad, de su propia imagen, de su confidencialidad y su reputación.
Y en ese sentido, la ley debe limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos o ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. El derecho al honor y a la reputación también está protegido en el capítulo número 7 del Código Penal venezolano vigente, que establece el tipo penal para cada uno de ellos y la pena correspondiente a ellos. Es decir, que los delitos de difamación y el delito de injuria, como ya dije, están contenidos en el capítulo 7 de los delitos contra las personas. En ese capítulo tenemos dos especies de delitos, como acabo de decir, que son totalmente distintos. Uno es la difamación y otro la injuria. Y vuelvo y repito que generalmente el común de las personas confunde esta especie de delitos y es así como ya dije que escuchamos muchas veces: te voy a demandar por difamación e injuria. Pero son dos cosas distintas y vamos en el transcurso del programa a establecer las diferencias y las semejanzas. Pero antes vamos a un corte musical y ya
Continuamos con nuestro programa Entre Leyes y Emociones por Radio Sintonía 1420 AM. En el día de hoy estamos hablando de los delitos de difamación y el delito de injuria que están establecidos en el Código Penal venezolano vigente, y tenemos que estas dos especies de delitos son delitos de acción privada. Esa es una de las semejanzas entre ellos, son delitos de acción privada. ¿Y qué significa que sean de acción privada? Que solo puede ejercerse a través de una querella presentada ante un tribunal penal. Es decir, en este tipo de delitos no se inicia el proceso como en otros delitos que son de acción pública, en las cuales usted puede ir al CICPC, a la Policía Estatal, Municipal, a la Policía Nacional o a la Fiscalía del Ministerio Público y hacer su denuncia, bien sea de forma escrita o verbal. No, en este tipo de delitos de acción privada, usted tiene que buscar un abogado y hacer una querella. ¿Qué es una querella? Es una acusación privada, donde usted narra los hechos, los encuadra dentro del derecho y lo presenta directamente ante un tribunal de juicio, en funciones de juicio del circuito judicial penal donde se haya cometido el delito. Entonces, el juez convoca a la parte querellada y se abre un debate en las cuales ambas partes presentan sus pruebas y alegatos, se hace un juicio oral y público y el juez entonces hace una sentencia de acuerdo a lo que esté incorporado en el juicio y de acuerdo a lo que se pruebe en él. El Ministerio Público no interviene en este tipo de procesos, se hace directamente. Solamente como excepción interviene el Ministerio Público mediante una figura que está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, que se llama el auxilio fiscal. Es cuando una de las dos partes solicita al juzgado el auxilio del Ministerio Público para poder evacuar alguna prueba que sea imposible evacuarse a instancia privada. Es decir, si la persona ofendida le pide a un canal de televisión, por ser el caso, o a un periódico que le dé el ejemplar del periódico o una copia del programa en donde se cometió la difamación o la injuria en contra de su persona, y esta empresa, este organismo, esta sala de prensa, este canal de televisión o este periódico se niega a dársela, él puede perfectamente solicitar el auxilio fiscal para que sea la Fiscalía del Ministerio Público quien solicite esa prueba o cite a algún testigo a declarar que tenga conocimiento de los hechos para esclarecer los mismos. Entonces, tenemos que son especies de delitos de acción privada y por tanto la acción penal la tiene el ofendido única y exclusivamente. No hay intervención del Ministerio Público debido a que ambas especies de delito no son de acción pública. El Ministerio Público únicamente interviene cuando el delito es de acción pública porque lo hace en representación del Estado. Él tiene la acción penal, tiene el monopolio de la acción penal en todos aquellos delitos que son de acción pública. Pero cuando son de acción privada, el ofendido tiene la facultad de hacer su querella y también de renunciar a su acción si así lo quisiera. La difamación está establecida en el artículo 442 del Código Penal. Es un delito contra las personas que defiende, como ya les dije, el honor y la reputación. Es un delito de acción privada y consiste en imputar un hecho determinado a una persona, un hecho concreto. Eso está establecido en el artículo 442 del Código Penal, que reza textualmente lo siguiente: quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público,
u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 y multa de 100 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias. Si el delito se cometiera en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 años a 4 y multa de 200 unidades tributarias a 2.000 unidades tributarias. Ahí tenemos en ese artículo un parágrafo único que dice que en caso de que la difamación se produzca en documento público o con escritos, dibujos, expuestos al público con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autoría el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie difamatoria. Aquí podemos observar en el encabezado del artículo 442 que es una especie de delito que defiende el honor, que es de acción privada, lo que quiere decir que la persona ofendida, como ya les he dicho y se lo voy a repetir en todo el programa, la persona ofendida es la que va a instar a la acción penal. En estos casos, a todo evento existe un procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal que es totalmente distinto al procedimiento ordinario, porque es un procedimiento especial y es para los delitos que son de acción privada, es decir, como ya les dije, sin la participación del Ministerio Público. Además de estos elementos, es importante destacar que en el delito de difamación se le atribuye a la persona un hecho determinado, lo cual significa que tiene que ser un hecho concreto, específico. Como ya les dije, no es lo mismo decir que fulano de tal está malversando fondos a decir que ese mismo fulano traspasó en tal fecha X cantidad de dinero de una partida para otra, o que Pedro de los Palotes un día entró a un sitio y se estuvo besando con otro hombre en un bar a tal hora, a decir que es raro, puesto que raro es algo genérico, lo que quiere decir que la imputación tiene que ser específica, tal cual lo refiere el artículo 442 del Código Penal. Un hecho determinado, es un requisito sine qua non, ya que el tipo penal así lo exige. Vamos a un corte musical nuevamente y al regreso estaremos hablando de algunas cosas más del delito de difamación y entraremos también a analizar lo que es el delito de injuria y la diferencia con este.
programa Entre Leyes y Emociones, como todos los martes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, y 11 de la mañana, hora Miami, por Radio Sintonía 1420 AM. Hoy tratando un tema tan importante como lo es el delito de difamación y el delito de injuria. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter, como Entre Leyes y Emociones. Estábamos hablando pues del delito de difamación, que es distinto al delito de injuria, y uno de los elementos necesarios para que estemos en presencia del delito de difamación es que se le atribuya a una persona un hecho determinado que lo exponga al escarnio público, al desprecio público. Es un delito que va en contra del honor de las personas. Entonces es necesario un hecho concreto, específico. De igual manera, otro de los elementos es que la imputación que se le hace a esta persona debe ser comunicada a varias personas, ya que el encabezado del delito, en el artículo 442 del Código Penal venezolano vigente, dice: quien comunicándose con varias personas. Es decir, que la persona ofensora tiene que haberse comunicado con varias personas. Pueden ser 2 personas nada más, o pueden ser 3, 4, 5, de 2 en adelante. Puede ser que se haya comunicado con esas personas en forma separada o en forma, digamos, reunidas, en forma juntas, pues, por cualquier medio, bien sea por correo electrónico, teléfono, correo normal, escrito, graffiti. Es decir, de cualquier manera se involucra a una serie de personas. Cuando nos referimos a varias personas, como ya les dije, nos referimos a partir de 2 o más personas. Es decir, que con solo 2 personas basta que se configure el delito. Si es una sola persona, no se cumple el tipo penal. Así que se tomará como un chisme, pues, pero no como un delito. Es necesario que el sujeto activo, que se haya dedicado a imputarle un hecho concreto a la persona, lo haga comunicándoselo a varias personas. Vamos a ir a un corte de la emisora y al regreso estaremos hablando sobre la estructura básica de este delito y pasaremos también a hablar sobre el delito de injuria. Los criterios emitidos en este espacio son Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Entre Leyes y Emociones, que se transmite todas las martes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, 11 de la mañana, hora Miami, por el canal Radio Sintonía 1420 AM. Estamos conversando el día de hoy de los delitos de difamación e injuria. Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales como Entre Leyes y Emociones a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y dijimos que el delito de difamación está contemplado en el Código Penal y que se diferencia del delito de injuria. Uno de los elementos necesarios para que se considere la difamación es que el delito debe hacerse atribuyéndole a una persona un hecho concreto y que ese hecho que dañe su honor y su reputación le sea comunicado a varias personas, bien sea en forma conjunta o separada. Otro elemento necesario es que ese dicho, bien sea mediante un dibujo, un escrito, un medio impreso o un video, una imagen, tiene que ser capaz de exponerlo al desprecio o al odio público. O sea que debe ser ofensivo a su honor y a su reputación. Y es aquí donde se presenta la parte subjetiva de esa especie de delito. Hay que analizar lo que significa capaz de exponerlo al desprecio y al odio público, y qué significa de que sea ofensivo a su honor o reputación, porque si se llama payaso a una persona que trabaja en un circo desempeñando este oficio, esa persona no se ve ofendida, no se ve afectada. Pero si se le dice payaso a un ministro,
a un presidente, el caso será distinto. La parte subjetiva de esta especie de delito debe estar probada en el sentido de que la persona o el querellante demuestre por cualquier medio que fue sometido al escarnio público, que lo que se divulgó le causó un daño a su honor, a su reputación, porque es contrario a su forma de vida, su moralidad, intereses, honor y reputación. Porque la reputación del ministro no es la misma que la del payaso del circo, y eso es lo que va a determinar si verdaderamente los epítetos, las imputaciones, lo que quiso decir, etcétera, además de haberlo hecho con intención, causó un efecto sobre su honor, sobre su reputación. Es decir, en síntesis, que el delito exige que exista un resultado que no será más que el odio y el desprecio público, porque la gente dirá, caray, pero si yo no lo sabía, pero nadie dice nada, pero ya se le descubrió. Entonces siempre este tipo de delitos causa un daño al honor y a la reputación. Entonces anteriormente se hacía difícil para los agraviados en esta especie de delitos traer como medios de prueba aquellos escritos que salían publicados en prensa, o los videos de televisión, grabaciones de radio, donde habían epítetos injuriosos y difamantes contra la persona, porque había un tecnicismo jurídico que obligaba a que los jueces estudiaran la legalidad de este tipo de pruebas, cómo fueron obtenidas, de dónde provienen, etcétera, y una serie de aspectos que dificultaban al querellante, a la víctima, demostrarlas en ese corto proceso. Por ejemplo, si la persona llevaba una cinta de video porque la grabó antiguamente habían lo que llamaban VHS, entonces si la persona llevaba una cinta grabada en VHS de su casa y con esa cinta como prueba fundamental la llevó a un proceso y trajo a juicio a quien prendió a atacarlo con imputaciones públicas, por supuesto la persona tratará de encuadrar el hecho dentro de la difamación agravada, pero se le iba a exigir para verificar la veracidad de esa prueba que alguien dijera si efectivamente esa era una grabación del canal de televisión de tal fecha, a tal hora y en tal sitio. Lo hizo fulano de tal en tal programa, aunque sea por una declaración. Y esto se hacía muy cuesta arriba en los procesos donde las personas pretendían o exigían justicia para su derecho, donde había salido lesionado su honor y su reputación. Y por ese tecnicismo en materia probatoria se hacía muy difícil, porque ordenaban entonces a que fuera a declarar el camarógrafo, el director del canal, el presidente del canal, el dueño del canal, y se hacía muy cuesta arriba. En virtud de ello, el legislador incluyó un parágrafo en el mismo Código Penal que guarda relación con lo que estamos exponiendo. El parágrafo único que está al final del artículo 442 dice que ya no hace falta que se traiga como testigo al director de la planta del canal, al camarógrafo que estuvo en dicha filmación, porque ya no podrán impugnar diciendo que es un burdo montaje, que no era su voz, que no dijo eso. Ya el juez tiene, digamos, la sana crítica y la valoración de la prueba, porque el juez en los procesos penales es el experto mayor del proceso, y él, a través de sus conocimientos científicos y su sana crítica, puede determinar cuando una prueba tiene valor en el proceso. De manera pues que ya hemos expuesto lo que es el delito de difamación. Ahora quiero entrar a hablarles sobre el delito de la injuria. Y la injuria tiene una gran diferencia con la difamación, porque el hecho que se imputa no es determinado, sino es un hecho genérico. En el artículo 444 del Código Penal venezolano vigente se establece el delito de injuria como todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 unidades tributarias. Es decir, como nos podemos dar cuenta, en este delito de injuria, el hecho que se atribuye es un hecho genérico. Por ejemplo, fulanito de tal es ladrón, Pedro Pérez es traficante, Miguel Rivas es consumidor de drogas, pero no se le dice Pedro Pérez es narcotraficante porque llevó un cargamento en un vuelo de tal línea aérea el día martes a tal hora, sino que se hace de manera genérica y por tal razón encuadra dentro de lo que establece el Código Penal como delito de injuria, a diferencia del delito de difamación que, como ya dijimos, se hace sobre un hecho específico.
Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido en un lugar público, la pena podrá elevarse en una tercera parte de la pena a imponer, incluyendo en ese momento lo referente a la multa que debe aplicarse. Y si con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse hasta la mitad. Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en la primera parte del artículo 442, la pena de prisión será por tiempo de 1 año a 2 años de prisión y multa de 200 unidades tributarias a 500 unidades. También existe un parágrafo único que reza que en caso de que la injuria se produzca en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autoría el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie injuriante. Si leemos los dos artículos, el 442 y el 444, inmediatamente nos diremos por encimita, esto es lo mismo, no tiene diferencia alguna, pero la diferencia que tiene estriba en que la injuria establece el que hubiera ofendido de alguna manera y la difamación dice el que hubiera ofendido un hecho determinado. Entonces, ambos son delitos de acción privada, deben haber 2 personas o más reunidas o separadas, también se puede utilizar cualquier medio y ambos delitos pueden ser simples o agravados, es decir, que tienen los mismos presupuestos, todo se da igual en el delito de injuria que en el de difamación, con lo que respecta a las agravantes. Es el mismo sujeto activo y el mismo sujeto pasivo en ambos casos, y en ambos delitos se ataca el honor y la reputación de las personas. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el delito de difamación y el delito de injuria? En la difamación se imputa un hecho determinado y en la injuria un hecho genérico. En la difamación tiene una pena mayor a la injuria y el lapso de prescripción de la difamación es más largo que el de la injuria porque tiene más pena. El Código Penal nos establece unas causas eximentes de responsabilidad penal y a tal efecto el artículo 447 dice lo siguiente: no producen acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes o en los discursos pronunciados por ellos en los estrados ante el juez durante el curso de un juicio, pero independientemente de la aplicación de las disposiciones disciplinarias del caso que impondrá el tribunal, aquella autoridad podrá disponer la supresión total o parcial de las especies difamatorias y si la parte ofendida lo pidiere, podrá también acordarle prudentemente una reparación pecuniaria al pronunciar sobre la causa. Esto se ve en la práctica del ejercicio profesional del derecho. Yo particularmente lo he visto en juicios propios donde alguna de las partes, digamos, pierde un poco los estribos y en sus escritos que presenta ante el tribunal comienza a insultar tanto al abogado de la contraparte como a el representado por él en el juicio. Y entonces empieza una réplica y una contrarréplica en los escritos y el tribunal, el juez, debe tomar cartas en el asunto y llamar a capítulo a ambas partes para que cesen en sus ofensas, en sus injurias, e incluso puede hacerles pedir disculpas mediante escritos o establecer multas o sanciones pecuniarias. Vamos a un corte musical y al regreso estaremos con ya la última parte sobre que les estaré diciendo sobre el delito de injuria.
Ustedes valiosa información y asesoría legal con el fin de aportar soluciones a nuestra comunidad. Estamos en Radio Sintonía 1420, nuestro programa que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, 11 de la mañana, hora Miami, y estamos hablando de los delitos de difamación y el delito de injuria. En materia de prescripción, estos dos artículos prescriben lógicamente en un lapso corto de tiempo. El delito de difamación prescribe en 1 año y en el delito de la injuria prescribe en 6 meses. Con respecto a la querella, esta debe tener ciertos requisitos. No es suficiente que el Código Penal establezca que el solo hecho que la persona traiga un anuncio de prensa lo tiene que valorar el juez como prueba, porque así está establecido. Eso no quiere decir que con esa prueba única y exclusivamente se determine la culpabilidad de la persona que está ofendiendo. El artículo no dice que eso hará plena prueba y que por medio de ello se puede sancionar a alguien. Allí lo que dice es que será tomado como medio de prueba. Después vendrá la valoración que le hace el juez. Cuando la parte agraviada interpone una querella, y si solo la acompaña con el recorte de prensa, la persona puede que pierda el juicio, porque ella por sí sola no demuestra la culpabilidad. Hará falta declaraciones de testigos, de expertos, habrán falta documentales, como lo establece el código. Por ejemplo, no se puede ir a juicio con el acta policial nada más, porque hay un criterio del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que dice que la declaración de los funcionarios en actas no constituye prueba suficiente para inculpar a una persona, ni siquiera para privarla de libertad. Igual pasa en la comisión de este tipo de delitos de acción privada. Usted no puede ir con una sola prueba y traer un recorte de prensa donde usted fue ofendido y decir, bueno, ya yo con esto voy a ganar el juicio. Debe traer también testigos que corroboren que esa persona dio esa declaración. Debe traer todos los medios de prueba que están permitidos en el Código Orgánico Procesal Penal, como son inspecciones judiciales, experticias, declaraciones de testigos, declaraciones de expertos, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en el caso de la injuria. Pues la persona inicia el proceso porque la acción es suya, pero cuando interpone la querella se le admiten todas las pruebas, pero luego el tribunal dará su valoración. Entonces a cada prueba por separado le dará su valoración respectiva y algunas las desecharán, pues. Entonces, de esta manera hemos culminado con lo que nosotros le hemos expuesto sobre el delito de difamación e injuria. Espero que esta información les haya servido para tener en la vida un criterio, ¿verdad? Saber hasta dónde llegan los límites como agresor y también como víctima. También quiero hacer referencia a algunos programas de televisión que actualmente existen en algunas emisoras del Estado, en donde hay poca mesura, poca ponderación sobre acusaciones que se le hacen a personas de la sociedad, de todo tipo, políticos, empresarios, donde se le dan una serie de adjetivos calificativos que son violatorios de la ley, pues, y que no es la finalidad de un programa difamar o injuriar a las personas que viven en una sociedad. Yo les quiero hacer un llamado a estas personas que llevan este tipo de programas. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Los Papeles de Mandinga, que ya salió del aire. De verdad que donde el conductor del programa injuriaba diariamente a personas, los calificaba con adjetivos realmente repugnantes. Gracias a Dios ese programa salió del aire. Pero también quiero hacerle un llamado a los conductores de algunos programas del Estado, como por ejemplo Zurda Conducta, Con el Mazo Dando y La Hojilla, para que tengan ponderación y mesura sobre los adjetivos calificativos que le dan a muchas personalidades en el ámbito político y empresarial
de nuestro país. Y de esta manera hemos llegado a el final de nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Gracias por su sintonía. Le invitamos el próximo martes a esta misma hora, desde las 12 del mediodía, hora Venezuela, y 11 de la mañana, hora Miami, a sintonizar nuevamente nuestro programa, donde le estaremos trayendo un tema sorpresa, como lo es el tema del delito de extorsión y secuestro en Venezuela. Ahí estaremos entrevistando al doctor Fermín Mármol García, quien nos va a dar su opinión sobre el panorama actual del país con respecto a este tipo de flagelo que está afectando a la población de Venezuela. Le estuvimos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y quien les habla, Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. Nuestro programa Entre Leyes y Emociones le llegó a ustedes gracias a el escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. Y así me despido, en nombre de todos, muchísimas gracias. Información y asesoría legal con el fin de aportar soluciones a nuestra comunidad. Estamos en Radio Sintonía 1420, nuestro programa que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, 11 de la mañana, hora Miami, y estamos hablando de los delitos de difamación y el delito de injuria. En materia de prescripción, estos dos artículos prescriben lógicamente en un lapso corto de tiempo. El delito de difamación prescribe en 1 año y en el delito de la injuria prescribe en 6 meses. Con respecto a la querella, esta debe tener ciertos requisitos. No es suficiente que el Código Penal establezca que el solo hecho que la persona traiga un anuncio de prensa lo tiene que valorar el juez como prueba, porque así está establecido. Eso no quiere decir que con esa prueba única y exclusivamente se determine la culpabilidad de la persona que está ofendiendo. El artículo no dice que eso hará plena prueba y que por medio de ello se puede sancionar a alguien. Allí lo que dice es que será tomado como medio de prueba. Después vendrá la valoración que le hace el juez. Cuando la parte agraviada interpone una querella, y si solo la acompaña con el recorte de prensa, la persona puede que pierda el juicio, porque ella por sí sola no demuestra la culpabilidad. Hará falta declaraciones de testigos, de expertos, habrán falta documentales, como lo establece el código. Por ejemplo, no se puede ir a juicio con el acta policial nada más, porque hay un criterio del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que dice que la declaración de los funcionarios en actas no constituye prueba suficiente para inculpar a una persona, ni siquiera para privarla de libertad. Igual pasa en la comisión de este tipo de delitos de acción privada. Usted no puede ir con una sola prueba y traer un recorte de prensa donde usted fue ofendido y decir, bueno, ya yo con esto voy a ganar el juicio. Debe traer también testigos que corroboren que esa persona dio esa declaración. Debe traer todos los medios de prueba que están permitidos en el Código Orgánico Procesal Penal, como son inspecciones judiciales, experticias, declaraciones de testigos, declaraciones de expertos, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en el caso de la injuria. Pues la persona inicia el proceso porque la acción es suya, pero cuando interpone la querella se le admiten todas las pruebas, pero luego el tribunal dará su valoración. Entonces a cada prueba por separado le dará su valoración respectiva y algunas las desecharán, pues. Entonces, de esta manera hemos culminado con lo que nosotros le hemos expuesto sobre el delito de difamación e injuria. Espero que esta información les haya servido para tener en la vida un criterio, ¿verdad? Saber hasta dónde llegan los límites como agresor y también como víctima. También quiero hacer referencia a algunos programas de televisión que actualmente existen
en algunas emisoras del Estado, en donde hay poca mesura, poca ponderación sobre acusaciones que se le hacen a personas de la sociedad, de todo tipo, políticos, empresarios, donde se le dan una serie de adjetivos calificativos que son violatorios de la ley, pues, y que no es la finalidad de un programa difamar o injuriar a las personas que viven en una sociedad. Yo les quiero hacer un llamado a estas personas que llevan este tipo de programas. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Los Papeles de Mandinga, que ya salió del aire. De verdad que donde el conductor del programa injuriaba diariamente a personas, los calificaba con adjetivos realmente repugnantes. Gracias a Dios ese programa salió del aire. Pero también quiero hacerle un llamado a los conductores de algunos programas del Estado, como por ejemplo Zurda Conducta, Con el Mazo Dando y La Hojilla, para que tengan ponderación y mesura sobre los adjetivos calificativos que le dan a muchas personalidades en el ámbito político y empresarial de nuestro país. Y de esta manera hemos llegado a el final de nuestro programa Entre Leyes y Emociones. Gracias por su sintonía. Le invitamos el próximo martes a esta misma hora, desde las 12 del mediodía, hora Venezuela, y 11 de la mañana, hora Miami, a sintonizar nuevamente nuestro programa, donde le estaremos trayendo un tema sorpresa, como lo es el tema del delito de extorsión y secuestro en Venezuela. Ahí estaremos entrevistando al doctor Fermín Mármol García, quien nos va a dar su opinión sobre el panorama actual del país con respecto a este tipo de flagelo que está afectando a la población de Venezuela. Le estuvimos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y quien les habla, Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. Nuestro programa Entre Leyes y Emociones le llegó a ustedes gracias a el escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. Y así me despido, en nombre de todos, muchísimas gracias. Ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Entre Leyes y Emociones, que se transmite todas las martes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, 11 de la mañana, hora Miami, por el canal Radio Sintonía 1420 AM. Estamos conversando el día de hoy de los delitos de difamación e injuria. Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales como Entre Leyes y Emociones a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y dijimos que el delito de difamación está contemplado en el Código Penal y que se diferencia del delito de injuria. Uno de los elementos necesarios para que se considere la difamación es que el delito debe hacerse atribuyéndole a una persona un hecho concreto, y que ese hecho que dañe su honor y su reputación le sea comunicado a varias personas, bien sea en forma conjunta o separada. Otro elemento necesario es que ese dicho, bien sea mediante un dibujo, un escrito, un medio impreso o un video, una imagen, tiene que ser capaz de exponerlo al desprecio o al odio público. O sea que